vamos a continuar nuestro webinar con el doctor Javier Ponce, médico pediatra, especialista en terapia intensiva infantil, PALS Faculty, docente de ecografía crítica y jefe de sala de terapia intensiva pediátrica del Hospital Rawson de San Juan. Él nos va a disertar sobre el manejo del shock en el paciente con COVID-19. Javi, continúas vos. Buenísimo. ¿Se ve la pantalla ahí? Perfecto. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer. No me queda mucho que decir después de las preciosas disertaciones que hemos compartido. Gracias Gustavo, gracias Silvio, también mucha gente muy copada que nos está acompañando. ¿Qué es lo que yo quería plantear hoy? En realidad voy a pasar varias de las imágenes porque ya se lo han dicho ustedes antes que yo, ¿no? Entonces, tenemos este espectro de enfermedad del COVID-19. Nosotros nos encontramos en una zona de severidad, vamos a hablar de qué le pasa a nuestros pacientes chocados. El espectro de enfermedad también fue mencionado, así que vamos a avanzar, nos vamos a focalizar en el paciente con inestabilidad hemodinámica principalmente, no solo el paciente con shock séptico, sino con inestabilidad hemodinámica en general. Entonces, ¿qué es lo que querríamos plantear? Tenemos que saber cómo enfocar con nuestros pacientes potenciales, sospechosos o confirmados de COVID-19 con inestabilidad hemodinámica. Entonces, sabemos que también existen los fallos multiorgánicos, también los nombraba, la respuesta inflamatoria sistémica. Jaime habló de manera brillante sobre esto, así que tampoco me voy a detener. Cuando escribimos con Gustavo y con la gente del comité de shock las recomendaciones para los pacientes con sospecha o shock séptico confirmado de la SATI, Gustavo propuso este cuadro que me parece muy claro, que es acerca de los diagnósticos diferenciales de laboratorio en los pacientes con COVID-19. Entonces tenemos un paciente chocado, un paciente con fallo multiorgánico y con activación macrofágica, y tenemos que tener en cuenta ahora la respuesta inflamatoria multisistémica asociada a COVID. Entonces es importante tener un pool de determinaciones en seguimiento y poder hacer estos diagnósticos diferenciales que nos plantea la enfermedad. Quería, volver a un punto, siempre a todos nuestros pacientes críticos con COVID, tener electrocardiograma, tener eco, cardiograma de inicio y posterior, tener una radiografía de tórax de inicio, hacer seguimiento con ecografía torácica, también es importante porque nos permite saber cómo va evolucionando a nivel de parénquima pulmonar nuestro paciente. Entonces, me voy a detener un poco en esto, que es la ecografía multisistémica. Idealmente deberíamos disponer de un equipo para el uso exclusivo en el sector COVID-19 y contemplar todas las medidas de bioseguridad respecto al equipo y su manipulación luego del uso. También es importante los que hacemos ecografía y las unidades de ustedes que tienen ecógrafos, que las exploraciones tienen que ser realizadas por el operador más experimentado para disminuir el tiempo de exposición del operador, no de rutina, sino un examen inicial en el cual medimos el estado ideal de nuestro paciente, realizamos los procedimientos ecoguiados y luego solamente repetimos la ecografía ante descompensaciones hemodinámicas. Tratamos de no hacer docencia con la ecografía en el transcurso de la pandemia, ¿no? Es importante tener como de la misma manera que nosotros tenemos clínicamente, sabemos cómo es el R1, cómo es el R2 de nuestro paciente, que lo revisamos todos los días, de la misma manera que sabemos cómo es el relleno capilar, de la misma manera que sabemos cómo es la ocultación, tenemos que implementar
saber, por ejemplo, cuál es el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo ideal de nuestro paciente, con qué fracción de acortamiento lo vemos mejor, cómo es su ventrículo derecho, cómo son el patrón respiratorio ecográfico. Entonces eso nos va a permitir, ante las desviaciones de su estabilidad, poder tomar decisiones. Pensamos también desde el Comité de Ecografía Crítica, lo veníamos charlando, y se ve mucho, se está escribiendo mucho de ecografía respiratoria, principalmente en adultos, pero a mí me parece que más allá de no, quizás no la precisión o lo que se está buscando en adultos, me parece que a nosotros la ecografía respiratoria nos puede dar una orientación de nuestro paciente, y más en este paciente que no está estable hemodinámicamente, nuestro paciente con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces yo voy a pensar, por un lado, parto siempre desde el deslizamiento pleural, y si yo no tengo deslizamiento pleural, puedo pensar en un neumotórax que nos va a tener un patrón A, que son de las líneas, como se ven aquí, horizontales, paralelas a la pleura, y si hay deslizamiento pleural, pensar si tiene un patrón A en un tromboembolismo pulmonar, que es otra patología que la vemos habitualmente, o que no habitualmente, pero que está descripta asociada a COVID. El patrón A o patrón AB puede estar en las neumonías, pero si tenemos un patrón B con un paciente con insuficiencia, con inestabilidad hemodinámica, uno debería pensar en edema pulmonar y en insuficiencia cardíaca congestiva, más si son bilaterales, en un distrés respiratorio. Entonces, este simple evento, que no tiene una demora mayor a 3-5 minutos, que no expone a radiación al paciente, nos puede orientar muchísimo acerca de las causas de la inestabilidad hemodinámica del mismo, ¿no? Entonces, en un paciente con inestabilidad hemodinámica, pensamos en usar una visualización más rápida, el ecocardio, por ejemplo, con 2 ventanas, ¿no? La subsifoidea y la paraesternal. La subsifoidea nos va a dar una idea general acerca de la contractilidad, podemos ver la vena cava inferior, la paraesternal, eje largo y eje corto, nos van a poder ver fracción de acortamiento, cuál es la relación BD-BI, que esto nos va a orientar también a alteración del ventrículo derecho, principalmente tromboembolismo. En caso de disponer de destreza suficiente, que es un poco más complejo, estaría buenísimo que podamos tener, de la misma manera que tenemos el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, tener también, por ejemplo, el gasto cardíaco. Yo sé que mi paciente está hemodinámicamente estable con un índice cardíaco principalmente de 3, de 4, y obviamente que deberíamos poder a esta altura del conocimiento medir, predecir la respuesta a líquidos a través de la ecografía. La pleuropulmonar tiene la finalidad de diferenciar patrón A, patrón B, neumotórax, derrame, y el FAST nos va a aportar datos acerca de líquidos en cavidades. Entonces, siguiendo esta línea de razonamiento de un paciente con inestabilidad hemodinámica, si lo logro estabilizar inicialmente al paciente, puedo diferir la ecografía para tomar parámetros basales, como les decía recién, fracción de acortamiento, diámetro diastólico. Puedo diferirla para buscar signos de neumonía, evaluar el estado del parénquima pulmonar y colocación de catéteres o drenaje de colecciones. Si no logro estabilizar al paciente inicialmente, es imprescindible tener una ecografía, porque esa ecografía al pie de la cama nos va a dar, por ejemplo, una información acerca de la fracción de acortamiento. Fíjense, si yo tengo ya una mala fracción de acortamiento, después de que lo expandí, lo intenté estabilizar, debería pensar en un shock cardiogénico por miocarditis o disfunción miocárdica por sepsis. Si tengo una fracción de acortamiento normal o aumentada, acá le puedo sumar otros datos del ecocardiograma y la ecografía pulmonar, la ecografía focalizada. Si tengo colapso de la vena cava inferior, una fracción de acortamiento muy alta, un diámetro diastólico del ventrículo izquierdo pequeño, si lo veo chiquito al ventrículo, el kissing ventricular, que lo han visto por ahí seguramente, puedo pensar en un shock hipovolémico, y si tengo un shock obstructivo, puedo ver la vena cava abierta con una fracción de acortamiento normal
aumentada, podemos ver neumotórax, ahí nos vamos a encontrar con los signos ecográficos del neumotórax. Eso es lo que les decía recién, el tromboembolismo pulmonar, que vamos a ver el ventrículo derecho más grande que el ventrículo izquierdo, signos de taponamiento. Entonces es importante implementar esta herramienta porque nos puede orientar muchísimo en la fisiopatología de nuestro paciente inestable hemodinámicamente. Se debe evitar ingresar de manera innecesaria a la habitación para disminuir el riesgo de exposición, monitoreo de acuerdo a las necesidades del paciente, usar centrales de monitoreo, vía arterial, vía venosa central, monitoreo de variables vitales, lo que decíamos de la ecografía. Pensar que el paciente con COVID, infectado por COVID, con COVID quiere decir, puede tener todos los tipos de shock. Entonces, nuestro paciente ventilado, internado en terapia intensiva, puede estar séptico por una coinfección o por la misma infección, puede ser un cardiogénico por una miocarditis, por COVID, por una respuesta inflamatoria sistémica, multisistémica, puede estar hipovolémico porque se deshidrató, porque la taquipnea, porque está con fiebre, puede estar haciendo un shock constructivo por tromboembolismo. Entonces es imprescindible ver a este paciente desde todas las posibilidades etiológicas de su inestabilidad hemodinámica. Las recomendaciones son las mismas que manejamos. Cuando hablábamos con Gustavo en la reunión del comité de shock, decíamos, pero otra vez hablar de las recomendaciones, yo creo que siempre es bueno repasar las recomendaciones de manejo de los pacientes con shock séptico. Entonces, diagnóstico y tratamiento oportuno, tener bundles, tener kits, tener sistemas de detección precoz, usar los antibióticos de manera temprana, con toma de cultivos, los fluidos de manera monitoreada, de manera no empírica, evaluando respuesta, la monitorización hemodinámica, tener muy en cuenta poder diferenciar la diferencia de presión, si no bien el valor de presión media es muy importante, tenemos los rangos, si tenemos un paciente con presión diastólica baja, pensar más en una delta alta de presión, que puede ser una variable caliente, una variable vasodilatada, drogas vasoactivas. Vemos los algoritmos de reanimación, que son los surviving sepsis, obtener el acceso intravascular, obtener los hemocultivos, comenzar los antibióticos, tener en cuenta el lactato, tener en cuenta las alteraciones del medio externo que nos pueden estar afectando al paciente, como el calcio, como la glucemia, administrar líquidos y comenzar con vasoactivos. Con respecto a los vasoactivos, sabemos que la dopamina la han desestimado últimamente, vemos que estamos eligiendo por lo general adrena y nora para empezar, y acá de lo que hablabas al principio, Silvio, recién, al principio de este webinar, que es un poco las recomendaciones, todo a partir de la mejor práctica, ¿no? Hablamos de noradrenalina y adrenalina en lugar de dopa. Si no responde, considerar la vasopresina. Y fíjense que si uno piensa, que si uno ve las recomendaciones, uno lee las recomendaciones para COVID, quizás hay que tener mucho más en cuenta la afectación miocárdica. Si bien antes de la pandemia nosotros hablábamos de la miocardiopatía inducida por sepsis, la miocardiopatía por sepsis, ahora como que toma un peso más relevante porque está asociado y muy asociado a la infección por COVID, ¿no? Y lo que les decía, si uno se acuerda de las recomendaciones del American College, no se aleja tanto de lo que salió de esto que mostraba recién Silvio al principio acerca del manejo del shock séptico, ¿no? Entonces la detección precoz, la estabilización, corregir el medio interno, iniciar antibióticos, los líquidos, usar vasoactivos, idealmente adrenalina, y si fuera un caliente empezar con noradrenalina,
pensar si es resistente a catecolaminas en utilizar hidrocortisona, si es resistente a catecolaminas, lo que yo decía hace un rato, pensar en saber por qué está resistente a las catecolaminas, qué es lo que necesita nuestro paciente, usar el ecocardio y poder saber qué es lo que realmente le está pasando a nuestro paciente y qué es lo que necesita. Sí, y llegado el caso de seguir persistiendo, a entrar en una metodología de reemplazo, una terapéutica de reemplazo, siempre pensar en este paciente que nos cuesta estabilizarlo, si no hay un derrame pericárdico, si no hay un neumotórax, si no hay una miocardiopatía dilatada, si no hay un tromboembolismo pulmonar, siempre estar pensando en otras causas que nos esté impidiendo estabilizar a nuestro paciente. Estoy justo en los 15 minutos. Hacer diagnóstico precoz de inestabilidad hemodinámica y diagnóstico fisiopatológico de la inestabilidad hemodinámica, poder diferenciar qué es lo que realmente le está pasando, qué es lo que necesita nuestro paciente, pensar en las distintas, en todos los escenarios que puede dar nuestro paciente COVID o potencial. En realidad, si uno se pone a pensar, también es el paciente crítico, puede chocarse por cualquier causa, pero en el COVID toma más peso la afectación quizás miocárdica y la afección tromboembólica. Tener en cuenta siempre las recomendaciones del Survivor y de American College y tratar de implementar la ecografía multisistémica para disminuir el tiempo de exposición para procedimientos y para evaluar evolución y diagnósticos. Y lo último que quería contarles, esta foto la hemos visto hace tiempo, y en esto de la pandemia informática también, ¿se acuerdan? Esta la habíamos compartido, la veíamos que era en la Segunda Guerra Mundial, era el que había que llevar a los burros a través de los campos minados para que no volemos todos. La idea esa está fantástica. Entonces me parece que necesitamos, en estos tiempos tan difíciles, en estas realidades tan difíciles que estamos atravesando, necesitamos de alguna manera lograr que todos vayamos por caminos similares, no por el mismo camino, seguramente eso va a ser imposible, pero sí por caminos similares, porque, como decía Silvio, las imprudencias, nos ponen en riesgo a todos. No es una cuestión individual, sino que es una cuestión colectiva. Es el momento de volver sobre la idea de que nadie se salva solo acá, y que para ser libres hay que estar vivos primero. Entonces, tenemos que tratar desde nuestro lugar de pelea, de nuestro lugar de salud, seducir a la gente de que se siga cuidando y de que nos siga cuidando, porque esto no es solo de ellos, sino de nosotros, y de todos, no solo de una manera individual, sino de una manera colectiva. Y les cuento que esta foto, lo último, y ya termino, Gustavo, que me pasé 2 minutos, esta foto en realidad no era de la Segunda Guerra Mundial, y no era no nos llevaban al burro porque fuera una mina, es un cachorro, no sé, una cría, un burrito pequeñito que se lo encontraron y lo estaban llevando porque les dio pena, no había ningún campo minado en esto de la desinformación que estamos atravesando. Ok, Gustavo, nada más. Muchísimas gracias por la invitación, espero que haya servido y gracias.